no es solo el regreso de un nombre, es una jugada calculada, fría, precisa, y lo más peligroso es que casi nadie la está entendiendo, porque mientras el mundo automotriz está obsesionado con SUVs eléctricos, pantallas gigantes y conducción autónoma, Toyota está haciendo algo completamente distinto, algo que no es tendencia, pero podría convertirse en tendencia. Y aquí es donde todo cambia, porque el nuevo Celica 2027 no llega para competir, llega para llenar un vacío que las propias marcas crearon, y que ahora no saben cómo cerrar. Pero Toyota sí, y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo incómodo. Muchos están comprando mal. Bienvenidos a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Comencemos con el exterior. Míralo bien, detente un segundo, porque esto que estás viendo no es diseño por estética, es diseño por función. Toyota lleva años refinando su lenguaje visual en la división GR, y este Celica, aunque aún no presentado oficialmente, claramente seguiría esa filosofía. Frontal bajo, muy bajo, eso no es casualidad. Un capó más bajo reduce el área frontal, menos resistencia al aire, mejor eficiencia, pero también mejor estabilidad a alta velocidad. Y aquí viene el detalle que muchos pasan por alto. La aerodinámica ya no es solo para superdeportivos, ahora es obligatoria, porque emisiones, consumo y rendimiento, todo está conectado. Los faros, probablemente LED matriciales adaptativos en versiones altas. ¿Y esto qué significa en la vida real? Que el coche no solo ilumina. Piensa, ajusta el haz en tiempo real, detecta coches, evita deslumbrar, y lo más importante, te deja ver más sin molestar a nadie. Eso cambia cómo conduces de noche. Más confianza, menos fatiga, y eso es seguridad real. Los laterales son musculosos, pero no exagerados, porque aquí Toyota está evitando un error común. Sobrediseñar. Las líneas son tensas, funcionales, dirigen el aire, refuerzan visualmente el centro de gravedad, y te dicen algo sin palabras. Este coche está plantado. Las llantas, probablemente entre 18 y 19 pulgadas, pero lo importante no es el tamaño, es el ancho. Porque más ancho es igual a más contacto, lo que es igual a más agarre. Y eso se siente, especialmente en curvas. En la parte trasera, luces horizontales, anchas, para dar sensación de estabilidad. Y un difusor funcional, no decorativo, que ayuda a gestionar el flujo de aire. Todo tiene un propósito. Nada está ahí por casualidad. Ahora abre la puerta, y aquí es donde la historia cambia completamente. Porque el Celica antiguo era simple, funcional, pero básico. Y este no puede permitirse eso. Toyota ya no compite solo en fiabilidad. Ahora compite en percepción. Y eso significa materiales, calidad, sensación. Te sientas, y lo primero que notas es la posición. Baja, envolvente, las piernas estiradas, el volante cerca. Esto no es un coche para ir sentado. Es para ir conectado. Los asientos, probablemente deportivos tipo bucket en versiones altas, con soporte lateral real, no decorativo, porque cuando tomas una curva rápido, eso importa más que cualquier pantalla. Materiales, aquí Toyota ha evolucionado mucho. Superficies suaves, costuras visibles, aluminio cepillado, y posiblemente alcántara en zonas clave. ¿Plástico? Sí, pero bien integrado, porque ningún coche en este segmento es completamente premium. Y eso también hay que decirlo. Ahora, la pantalla, no es solo tamaño. Es funcionamiento. El sistema actual de Toyota ya es rápido, intuitivo, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Pero aquí viene el punto clave, la latencia. Si tocas algo y responde instantáneamente, todo cambia. La experiencia se vuelve natural. Y eso es lo que separa un buen interior de uno frustrante. El cuadro de instrumentos, probablemente digital configurable, pero con algo importante. Información clara. Porque en conducción deportiva, no quieres distracciones, quieres datos, velocidad, revoluciones, temperatura, y listo. Ahora hablemos de la tecnología, la que realmente importa. Aquí es donde muchas marcas fallan. Porque venden tecnología que no usas, pero Toyota está haciendo algo distinto. Toyota Safety Sense. Sí, pero evolucionado. Más preciso, menos intrusivo. Porque ese es el gran problema actual. Muchos asistentes molestan más de lo que ayudan. Pero cuando funcionan bien, ni los notas. Control de crucero adaptativo.
mantiene distancia, pero también anticipa. Frena suave, acelera progresivo, no te marea, asistencia de carril, no pelea contigo, corrige suavemente, te acompaña, no te controla, y eso cambia todo. Frenado automático, cada vez más avanzado, detecta peatones, ciclistas, intersecciones complejas, pero lo importante no es que exista, es cómo interviene, porque si frena demasiado agresivo, pierdes confianza, y Toyota lo sabe. Conectividad total, teléfono, apps, actualizaciones OTA o Verde Air. Eso significa que el coche puede mejorar con el tiempo. Y eso, antes no existía. En cuanto a motor, aquí tenemos que ser honestos. Toyota no ha confirmado el motor del Celica 2027. Pero hay pistas muy fuertes, y todas apuntan al mismo lugar. El motor G16 EGTS, el mismo del GR Yaris y GR Corolla. Un 1.6 litros turbo de 3 cilindros. Ahora, esto suena pequeño, pero no lo es. Produce más de 300 caballos. Y eso en un coche ligero. Es brutal. Pero aquí viene lo importante. No es solo potencia. Es como entrega esa potencia. Turbo. Sí, pero con respuesta rápida. Muy rápida. Gracias a su diseño compacto. Y eso significa algo clave. Menos lag. Más control. Más diversión. Peso reducido del motor. Mejor distribución. Mejor comportamiento dinámico. Ahora la gran pregunta. ¿Tracción? Podría ser AWD, como el GR Corolla. Eso le daría ventaja en agarre, especialmente en condiciones reales. Pero también podría ser FWD optimizado. Más barato. Más accesible. Y aquí está el dilema de Toyota. Rendimiento versus precio. Y lo que elijan, definirá el coche. En cuanto a la experiencia de manejo y lo que se siente de verdad. Aquí es donde todo cobra sentido. Ciudad, tráfico, uso diario. El coche tiene que ser usable. Dirección ligera a baja velocidad. Visibilidad correcta. No extremo. Porque si no, pierde sentido. Pero sales a carretera y cambia. Todo. La dirección se endurece. Se vuelve precisa. Cada movimiento se traduce en respuesta. La suspensión, firme. Pero no incómoda, porque aquí está el equilibrio perfecto. Deportivo, pero vivible. Y en curvas, es donde el coche habla. Agarre, estabilidad, confianza. Y eso no se mide en cifras. Se siente. Ahora vamos a lo realmente importante. ¿Por qué el Celica? Porque Toyota tenía un problema. Un hueco enorme en su gama. El GR86 accesible pero limitado en potencia. Y Supra es potente pero caro. ¿Y en medio? Nada. Y ese nada es dinero perdido, clientes perdidos. Entonces Toyota hace lo lógico, crea un puente. Pero no solo eso, también responde a una tendencia peligrosa, la desaparición del deportivo accesible. Las marcas están abandonando este segmento, porque no es el más rentable. Pero Toyota ve algo distinto, ve una oportunidad, porque cuando todos se van, el que se queda, gana. Este coche entra a un segmento complicado. Competidores fuertes, Civic Type R, Golf R, Hyundai y 30N. Pero también compite contra algo más grande. El cambio de hábitos. La gente compra SUV versus. Por comodidad. Por moda. Entonces el Celica tiene una misión difícil. Hacer que la gente vuelva al deportivo. Y eso no se logra con specs. Se logra con emoción. Con conexión. Con experiencia. Este coche no es para todos. Y eso es intencional. Es para alguien que quiere sentir el coche, no quiere un SUV, valora la conducción. Pero también quiere usarlo todos los días. No es un juguete, es un equilibrio. Y aquí es donde todo se conecta. El Toyota Celica 2027. No es nostalgia, es estrategia. Es una respuesta a un mercado que se está equivocando. Pero la pregunta importante no es qué es el coche. Es otra, mucho más incómoda. ¿Realmente necesitas este coche? ¿O solo crees que lo necesitas? Porque cuando entiendes el mercado, te das cuenta de algo peligroso. No compras lo que quieres, compras lo que te hacen creer que quieres. Y este Celica podría cambiar eso. Si quieres saber más sobre otros lanzamientos recientes, dale clic al próximo video. No te vayas sin suscribirte.